Lo contrario del olvido no es el recuerdo, sino la justicia. Han pasado 14 años desde la tarde de aquel 20 de octubre, en donde ETA anunció el cese de su actividad armada. Hay algunos muy empeñados en hablar de memoria histórica, que desprecian la memoria reciente. Décadas de asesinatos, de heridos, de exiliados, de amenazados, los tiempos del tiro en la nuca, del coche bomba, del impuesto revolucionario, tiempos de Josu Ternera, de Chapote, de Amboto, de Cherokee, de Mikel Antza. ¿Cómo olvidar a ETA cuando aún hoy hay 314 asesinatos de los etarras sin condena? 314 asesinatos son el 37% de los 853 asesinatos de ETA. ¿Cómo olvidar nada si tenemos a Merche Izpurúa de diputada, ella que fue condenada por apología del terrorismo, la que bajo el seudónimo de Maite Soroa señalaba a periodistas desde la prensa? ¿Cómo olvidar nada si tenemos a Arnaldo Otegi, si en las últimas elecciones municipales Bildu llevó a asesinos en sus listas? Recuerda a Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, una frase que se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo: el terror solo triunfa cuando logra que no se hable de él. Les habla Carlos Padilla. Esto es Contrapoder. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Contrapoder en B1 Media, en una edición, bueno, especial. Todas son especiales porque todas son diferentes y en todas tratamos un tema diferente. El de hoy es un tema sensible, es un tema difícil, es un tema duro, pero es un tema que hay que abordar, que hay que seguir abordando siempre, porque la memoria democrática, memoria histórica reciente, esta nunca hay que olvidarse y hay que seguir hablando de ello. Y ahora entramos, si queréis, al fondo de la cuestión, pero antes presento a mis panelistas. Hoy hemos reunido una mesa de panelistas de lo mejor de cada casa. Está aquí a mi lado Rosa Díez. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? La Rosa está con libro. Mira, se ve ahí. Hazme un plano largo, Iván, un plano así más ampliado. Mira. Con misterio, Rosa Díez. Sí, es La sombra. Es como un thriller. ¿A que Es sí? como un thriller, sí. Por dentro es peor. Qué bueno. Está en la segunda edición el libro de Rosa sobre Zapatero, que va a ser un nombre que además va a salir, yo creo, en esta tertulia. Segunda edición, camino de la tercera, cuarta y ahí en adelante. Lo que caiga. Bueno, lo que hay caerá. A su lado está Iñaki Arteta. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Iñaki es un director de documentales, ¿cómo es? Combativo. Sí. ¿Por qué combativo? Porque no había otra manera de hacer cine para explicar lo que pasaba ahí, ¿no? Yo creo que... Y además, cuando empecé yo con mi primera película no se había hecho nada, prácticamente, combativo contra ETA y contra el nacionalismo. Entonces era la posición que de salida fue esa. O sea que... Títulos como Bajo el silencio, como 13 entre mil, Infierno vasco, documentales donde además se da voz sobre todo a víctimas del terrorismo de ETA. Gracias, Iñaki, por venir. A mi otro lado está María Sangil. Hola, María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? María, es un placer como siempre tenerte, aparte de tenerte en esa casa que también conoces como B1. María ahora está en un cargo. María, como saben, fue presidenta del Partido Popular del País Vasco unos años, fue una persona de una valentía notable, como yo creo que todos los que estáis aquí. Y además ahora es directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo del CEU, de San Pablo. Los demás hacen una labor también importante de recopilación, de denuncia, de información, que siempre está bien tenerlo. Gracias, María, por venir. Gracias por invitarme. Y está Chapo Apaolazo. Hola, Chapo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Segunda vez. Vosotros. Segunda vez, y además habéis repartido muy bien este escenario, porque estamos aquí los guipuzcoanos y allá están los vizcaínos. Caramba, es verdad. Aquí parece que están las cosas al azar, pero no hay... No. Mira, que no la había yo. Ya empezamos compitiendo. No se juega aquí a los datos, aquí está todo milimetrado, cerrado, o sea, es una cosa bárbara. Bueno, estamos a unas pocas horas de que se cumpla los 14 años, ¿no? de aquella tarde del 20 de octubre de 2011, en donde ETA anunció el cese de su actividad armada, que no es el final de ETA. Primero os quiero preguntar por sensaciones. Sensaciones de cómo veis España, cómo veis la sociedad española, y también por ende la sociedad vasca. 14 años después, cómo veis la política. ¿Qué sensaciones tenéis de todo lo que ha ido pasando y de cómo está el país ahora en torno al pasado de ETA, al presente de la gente que estuvo apoyando a ETA y que ahora apoya a ETA pero de boca callada? Los partidos políticos, Bildu, PNV y la clase política dirigente con respecto al recuerdo de ETA. Empiezo por ti, Rosa. 14 años después, ¿qué te sale a decir?
¿Que cómo lo veo? Mucho peor. O sea, si lo tengo que, o sea, que resumir en una frase, todo esto que has citado yo lo veo mucho peor, pudiendo haber estado mucho mejor, porque a veces no queda, o sea, hay cosas que no se pueden evitar y hay catástrofes que ocurren al margen de la voluntad humana y no porque uno lo haya pretendido, pero en este caso no. Entonces, aquel anuncio del 2011 que tú citas por parte de ETA era consecuencia de una decisión política tomada en su día por el Partido Socialista, dirigido en aquel momento por José Luis Rodríguez Zapatero, que decidió abdicar del compromiso de derrotar a ETA. Y como abdicó del compromiso de derrotar a ETA y decidió provocar lo que llamaba el final dialogado de la violencia, reconociendo dos violencias similares, la legítima del Estado y la terrorista de ETA, a partir de ahí, que es la corrupción mayor, la legitimación de ETA por parte de un gobierno democrático, pues todo lo que se ha producido a partir de ahí, desde esa perspectiva, todo ha ido a peor. María, ¿concuerdas con que ha ido peor? Completamente, es que yo creo que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos verán están completamente de acuerdo en que la situación es mucho peor de lo que estábamos en el 2011, que estábamos bastante mal. Te quiero decir que entonces tampoco estábamos como para echar cohetes, porque sabíamos que Zapatero ya había pasado por la Moncloa, había legitimado a ETA, les había vuelto a dar el protagonismo, el falso proceso de paz, pero 14 años después estamos en una situación política lamentable. O sea, hoy Arnaldo Otegi es un hombre de paz y José Antonio Ortega Lara es alguien a quien hay que repudiar, rechazar, porque molesta e incomoda. La memoria de las víctimas es algo de lo que no hay que hablar. La justicia con las víctimas no existe y nosotros, que somos aquí los combativos, tenemos que estar recordando lo que ha acontecido hace muy poco tiempo, intentando mantener esa memoria más viva. Entonces es verdad que política, social y culturalmente estamos mucho peor de lo que estábamos. Iñaki. Pues yo creo que tengo la sensación de vivir un presente indigesto. O sea, es decir, que todo lo que ocurre con respecto al pasado de ETA, a lo que ha quedado, a lo que nos vino, es muy difícil de digerir, ¿no? Para los que estuvimos, sobre todo, de alguna manera esperanzados de que aquello puede haber acabado de otra manera, ¿no? Yo a veces recuerdo, o sea, intento recordar en aquellos años, 90 o 2000, mediados, o sea, no recuerdo que habláramos, porque nos conocemos y con otra gente, que habláramos de cómo nos imaginábamos el final de ETA. No hablamos, o sea, tirábamos para adelante, íbamos esquivando los problemas, vamos a decir, y los peligros, en vuestro caso sobre todo, pero no teníamos un diseño ideal de lo que podría ser el día después, ¿no? Y resulta que ni en la peor pesadilla, pues claro, nos hubiéramos imaginado lo que ha ocurrido. O sea, todo ha ido favorable, todo lo que Zapatero diseñó. Y luego, pues que a medida que la población, la ciudadanía ha ido olvidando al paso del tiempo, estos casi 10, 15 años últimos, lo que pasó y a las víctimas y las terroristas y lo que hicieron, parece que a nosotros nos da la sensación de que han ganado. O sea, la gente lo olvida, pero si te das cuenta de lo que está pasando, pues, no sé, la transferencia de las cárceles al gobierno vasco, las salidas en terceros grados ahí mágicas y tal, todo esto, pues es muy indigesto, ¿no? Quiero decir que sienta fatal leer cualquier noticia que tiene que ver con el terrorismo, con las aspiraciones de los nacionalistas, que también hacen como que ETA no existió, los de Bildu dando lecciones de... Entonces, me parece terrible. Y ya te digo, yo no me hubiera imaginado un final de ETA, pero de luego esto ha sido todo lo contrario a un buen final, un final con buena fe, ¿no? Democrática, ¿no? No hablábamos del final, pero teníamos un objetivo común, que era derrotarla. No se nos ocurría otro final que no fuera la derrota. O sea, no teníamos que escribirlo, pero no se nos ocurría otro final que no fuera la derrota. Y eso nos mantenía vivos y activos, porque nuestro objetivo era derrotar. Y esperanzados, ¿no? También yo diría, porque ahora yo lo que tengo la sensación es de que, bueno, mira, que las cosas ya... O sea, que como que ya hay poco remedio para cambiar todo lo que ha pasado en estos pocos años, ¿no? Hay poco remedio. Chapu. Yo creo que cuando nos imaginábamos la paz, nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser esta.
es algo imprevisible, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entonces, hace 14 años, ya sucedían cosas y ya había signos de lo que sucedió después, que es que una parte del constitucionalismo o de este lado de la lucha en contra de la violencia, que fue el Partido Socialista, de pronto fue basculando hacia otras posiciones y lo que intentó y lo que consiguió fue una inversión tectónica de la culpa y del esquema y la retórica del conflicto, de las dos partes, que ha rematado en esta situación que a nosotros nos parece, yo creo que lisérgica, que decía María, en la que Arnaldo Otegi es un hombre de paz y José Antonio Ortega Lara es un tipo al que no se podría tomar algo en una terraza, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sucedido y esto, mejor o peor, hombre, mejor que habiendo una banda terrorista que está en activo y mata, siempre se está. Claro. Eso, partiendo de esa base, yo creo que ahí podríamos partir todos, ¿no? Pero muchas veces nos dicen, pues si es lo que querías, si es tú lo que querías era la paz. Yo no quería esta paz. Y yo creo que hay mucha gente que está absolutamente orillada por el relato general, que no quería esta paz, ¿no? Y luego, por otra parte, sí que hay, pese al final de la violencia, en la sociedad yo al menos sí detecto un desgaste ético suficiente como para que ETA y lo que hicieron y lo que sufrieron las víctimas caiga en el olvido. Pero no en el olvido por el paso del tiempo, que es el olvido natural de las cosas, por el paso de generaciones, sino que yo creo que la gente en Euskadi, nuestra enfermedad es que no hemos estado olvidando, sino que hemos estado obviando. Eso es un poco el primer análisis que haría yo a tu pregunta, ¿no? ¿Estamos mejor que entonces? Bueno, teniendo en cuenta que no hay una banda terrorista, en ese caso sí está, si no muere gente y no hay atentados, sí estamos mejor. Ahora, desde luego, es una paz muy rara. Es decir, y nunca es el escenario que yo, oye, como ciudadano, me hubiera imaginado ni hubiera deseado nunca. No, pero a ver, estamos mejor, tal y como tú lo has planteado, está mejor la sociedad en términos democráticos, en términos de cohesión social, en términos de calidad democrática, de eso estamos hablando. No estamos hablando, Claro. ¿prefiere usted que le peguen un tiro o que no haya nadie que pegue tiros? Bueno, porque que no haya nadie que pegue tiros. O sea, no, la pregunta, o yo por lo menos Sí, la reflexión, tiene que ver con la sociedad que nos saque. Tiene que ver sobre todo, y ahí yo creo que lo pillaba también Iñaki, esta idea de cómo os imaginabais esta paz, ¿no? En el momento primero- en el que cesa actividad armada ETA y ya se confirma que ETA va a dejar de matar y después se disuelve a su manera, aunque después no ayuden a esclarecer los casos asesinatos que todavía siguen sin esclarecer y todo eso. Pero claro, ¿cómo era esa paz que podíais empezar a imaginar en vuestra cabeza en esos primeros meses? Es que ¿Cómo es hoy? tenía esa- razón, ¿no? Rosa, es que no, yo creo que no hablábamos de cómo iba a ser el final. Primero hablábamos más de libertad que de paz. Pero de paz no hablábamos, De paz no hablábamos porque no había guerra. eso es, con lo cual éramos como muy escrupulosos con los términos. Y nunca nos llegamos a imaginar cómo íbamos a vivir en libertad, porque no lo veíamos tan cercano, sabíamos que había que pelear mucho y que la derrota iba a costarnos mucho, porque queríamos derrotar con la ley a la banda terrorista. Y ya empezamos a ver en el año 2004 que, bueno, esa especie como de espejismo que vivimos con los gobiernos de José María Aznar, de derrota del terrorismo, 2004 llega Zapatero, y eso se empieza a vislumbrar que las cosas empiezan a cambiar. Entonces ya si no nos habíamos imaginado cómo íbamos a vivir en libertad con las buenas políticas antiterroristas, ya con la llegada de Zapatero vimos que aquello nos iba a costar mucho más de lo Pero es que previsto. lo de la paz, que dices tú, esta paz. A ver, María tiene toda la razón. Es que nunca aspiramos a vivir en paz. Es que nunca hubo una guerra. No había dos ejércitos en la calle matándose. Había unos que mataban y otros que morían. Unos que resistían y otros que asesinaban. Entonces, claro, es que la paz es una de las palabras más manipuladas de la historia de la democracia en España, una de las más manipuladas, o sea, como pasa ahora, porque todo empezó en su tiempo, o sea, eran aquellos años en los que Zapatero decidió renunciar a la derrota, o sea, renegar de la derrota, excluirse excluir ese objetivo, cuando cada encuesta que se hacía, no solamente el CIS, sino las encuestas de los demás, todas las que se hacían, te preguntaban, ¿está usted a favor de la paz?
Y bueno, es que era una cosa brutal, porque claro, dice, no, hay alguien que pueda decir no. O sea, claro, y la paz de repente era, pues claro, que parecía que ese era el objetivo, porque para conseguir la paz era para lo que mataba ETA. Entonces, claro, la cuestión es que no es que se ha legitimado a la banda, es que se han legitimado sus objetivos. Claro. O sea, es que el proceso de legitimación es la legitimación de los objetivos. Y El entonces, proyecto entero, claro. claro, el por qué mataban. O sea, es que se ha legitimado no su historia, que la gente va olvidando, como tú dices, no, se ha legitimado y eso se sigue legitimando cada día el por qué mataban. O sea, lo que se ha legitimado, y eso es lo más tremendo, el por qué mataban. Hoy he leído que Mikel Ancha, Sí. uno de los últimos jefes de ETA, tiene un programa en una radio subvencionada en Vizcaya, subvencionada por la Diputación de Vizcaya. Y además da un curso, no me acuerdo en Lekeitio, no me acuerdo en qué ayuntamiento de Vizcaya, creo, sobre, en fin, cultural, o sea, para comentar libros y tal. Claro, a ver, un terrorista, o sea, el jefe de la organización, como has legitimado el objetivo de la banda, les legitimas a ellos. Claro. Decía Iñaki una cosa, una frase, decía, da la sensación de que han ganado. ¿Tenéis esa sensación? ¿Han ganado? Pues yo cuando veo a Mikel Ancha haciendo eso, creo que sí, Efectivamente, por supuesto. Efectivamente. Yo recuerdo también con un amigo, bueno, en esos tiempos peligrosos y decía, es que hablaba de paz y de libertad. Yo quiero vivir como un zamorano. Un tío de Teruel, o sea, ¿sabes? ¿Por qué? Y eso tiene que ver precisamente con el postterrorismo. Porque allí no vivimos como un tío de Zamora, ni de Burgos, ni de Cantabria, que está muy cerca. Allí todavía existe el reprise de la actividad terrorista, que ya se ha constituido una exclusión, digamos, sutil de lo no nacionalista. O sea, ya el silencio ese frente al terrorismo, en su momento ya se ha instalado como algo, ya es una cosa endémica, y ya, pues efectivamente, pues la gente ya sabe lo que no tiene que hablar, sabe que la cultura dominante es tal y que toda situación críticas frente a eso, pues creen comodidad en pequeños círculos, no te digo en grandes discursos, en los pequeños círculos se obvian cosas porque nadie quiere estar fuera de la tribu, ¿no? Antes podía ser que durante el terrorismo, pues que la gente dijera, es que me protejo porque me da miedo, me pueden matar. Bueno, podían matar. La gente creía que le podía matar por, no sé, pero en realidad no había tanta gente perseguida, por decirlo así, exagerando. Pero ahora también crees que te van a echar, o sospechas que te pueden echar un trabajo, o darte una advertencia, o encontrar que tú tienes no sé, un tuit o un tal, o una trayectoria crítica con el nacionalismo, si vas a entrar en un trabajo institucional o me da igual, o Iberdrola, no sé, ¿eh? Quiero decir que hay cosas que molestan en el perfil de la gente ahora en el País Vasco, para cosas muy normales. Pues eso no pasa en Zamora, o sea, no hay esa exclusión que seguimos viviendo ahí los no nacionalistas, y no nosotros que ya somos mayores y hemos dado mucho la nota ahí, ¿no? Sino la gente gente joven, que tiene que disimular, ¿no? Aurelio Arteta habla mucho de la sociedad del disimulo, ¿no? Que tiene que disimular, que le parece bien todo el folclore y toda la cultura y todo lo que el euskera, las políticas lingüísticas y tal y cual, le parece muy bien, porque si no puede tener problemas de incomodidad, aunque sean en sus círculos, ¿no? Más personales y tal. ¿Tenéis también esa Perdona un segundo, María. pero fíjate, yo creo que eso pasa en el conjunto de España. Si tú en este momento eres políticamente incorrecto, tú estás a favor de la vida, de la familia, también tienes que disimular porque te pueden tachar, por supuesto, de facha, de todo ese tipo de cosas. Con lo cual yo creo que hemos extrapolado al resto de España lo peor de nosotros. Por eso digo que estamos peor. Sí, Pero es hay verdad. una cosa, hay un mensaje que yo creo que tiene que quedar, Sí. que es que van ganando por ahora, pero que nosotros no perdemos la esperanza, ¿no? Porque yo no Por quiero, supuesto. sobre todo, que cale el sentimiento de desánimo, De que todo lo que derrotismo. hemos hecho no ha valido para nada y han ganado. No, la historia no se ha terminado todavía. Que nadie dice que esto sea corto ni lo vayamos a ver inmediatamente, pero esto lo único que nos llama es a seguir peleando, a seguir siendo combativos en defensa de aquello en lo que creíamos hace 30 años y seguimos creyendo ahora. Entonces, ¿han ganado? Pues no, porque el partido no se ha terminado. Por eso estamos Va aquí. ganando. Estamos aquí.
Bien, van ganando, Sí, pero o eso sea, no a hace ti más no te que... va a dar 50.000 euros la Diputación de Vizcaya para que hagas un corto, ¿verdad? No, claro Los que jefes no. de los no. terroristas sí, porque, en fin, porque se... Bueno, Bueno, pero... El hecho, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado, ¿no?, que la ley de memoria democrática de este país la iba a firmar Mertxait Purua, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que uno ve y dice, wow, esto es muy difícil de asimilar, ¿no? Es verdad que el decir que han ganado, que incluye una sensación o una asunción de derrota a la que yo creo que no deberíamos nadie ceder, ¿eh? O sea, que han ganado, no. No. No, pero sí que suceden cosas que yo nunca hubiera imaginado que suceden, ¿no? Y hay y hay un olvido que es premeditado. Y hay y el proyecto político que tenían, pues se ha validado totalmente. Y la violencia, se han puesto tantos contextos encima, la violencia que era de unos contra otros, para que parezca pues poco menos como un conflicto inevitable entre partes, un poco como si acercas una llama a una cerilla y prende, ¿no? Pues mira, lo que nos pasó. Esto nos pasó a la sociedad vasca y resulta que hubo esta situación y pasaron determinadas cosas. No, eso no es así. Y luego, a mí lo que me asusta mucho y me llena de disgusto, o sea, de incomodidad, es los eufemismos que se utilizan para referirse a todo este asunto en la sociedad vasca. Ahora, cuando, por ejemplo, en las últimas elecciones, en los marcos del debate público en los que se hablaban, no estaba el terrorismo. claro. No estaba totalmente orillado. Y luego sí que había, se intentaba sustituir muy primariamente por algunos otros argumentos. Y, por ejemplo, te decían los jóvenes, oye, es que a mí me interesa mucho la sanidad pública y la vivienda y Osakidetza, o sea, el Servicio Vasco de Salud, para el que no lo conozca. A mí me interesa Osakidetza. Osakidetza, decir que te interesa Osakidetza para votar a Bildu, teniendo 27 palos, lo que significa es que te parece bien lo que hizo ETA. Claro. Y eso es lo que significa. Es decir, que toda esa desinfección prácticamente con alcohol, en el que Bildu aparece como una especie de utopía, de que ahora la paz y toda esta cosa, en realidad esconde un veneno y una enfermedad que es el que mucha gente admita que lo que hizo ETA estaba bien, que es el gran elefante que tenemos, a mi modo de ver, y puedo equivocarme, en la habitación vasca. Esa es una Española, no vasca, ¿eh? Efectivamente. Eso también iba a decir, porque una cosa es el joven vasco que vota a Bildu y está el joven o la joven de izquierdas de Huelva, Sí. que ve más preferible a Arnaldo Otegi que a Alberto Núñez Feijóo. Que cree que Bildu es de izquierdas, porque la legitimación de los objetivos de ETA desde el Partido Socialista legitima todo eso. O sea, es que esa es la historia. O sea, no dice ocurrió y tal, decías tú muy bien dicho y tal, y dice, claro, no, o sea, primero, el terrorismo no. Una de las grandes mentiras de lo poco que se habla del terrorismo es esa idea que los pocos que saben algo, que creen saber algo, dicen, bueno, es que claro, nació contra la dictadura. Contra Es un Franco. conflicto, claro, mejor que no hubiera nacido, pero claro, tuvo que nacer porque había una dictadura y tuvo que... A ver, numeritos. O sea, ETA asesinó el primero en los 60. 46 durante la vida de Franco, el resto hasta 857 durante y contra la democracia. Números, o sea, jóvenes que nos podéis estar viendo. O sea, no nació contra la dictadura, ni siquiera peleó contra la dictadura. Nació en la dictablanda, que los que tenemos una edad ya sabemos lo que pasaba en los 60, y desde luego asesinó para impedir que hubiera democracia. Entonces, no, o sea, ETA siempre persiguió, como toda organización terrorista, por cierto, la legitimación de sus objetivos. Claro. En el mundo, terrorismo siempre persigue que se legitimen sus objetivos, ¿no? Entonces, claro, lo consiguió en España y lo sigue consiguiendo. Se legitimaron sus objetivos, se legitima a sus portavoces, se les reconoce... ¿Por qué? Dices tú, Mertxait Purua. No es que lo firmó ella, es que el gobierno del PSOE
le hizo a ella portavoz y presentadora de esa memoria democrática, porque ella, Mercedes Purúa, que señalaba desde su periódico a quién tenía que matar ETA, es la representante de este tiempo de lo que debe de ser la democracia. Claro, es que es muy fuerte. Y si mal no recuerdo, no sé si era, a lo mejor Chapu lo sabe, nominada o premiada en la Asociación esta de Periodistas Parlamentarios. No, premiada. Premiada. Yo no sabía si era premiada, nominada, bueno, da igual que esté, aunque esté invitada ya es bastante, pero bueno. El hecho de decir, efectivamente, Bildu es más un partido de Estado que el PP. Eso se ha llegado a decir en el Partido Socialista, ¿no? Y eso, la verdad es que es algo que hace, o sea, yo me estoy viendo hace 15 años y me estoy diciendo a mí mismo, ¿pero qué dices? Pero eso es viejo. Quiero decir, esto lo vemos ahora y nos parece que escándalo, ¿no? Pero es que yo recuerdo la época en la que Jaime Mayor Oreja y yo estábamos en el Parlamento Europeo, aquellas épocas de Basta Ya y todo eso, recuerdo todavía no me acuerdo de qué año era, pero era cuando Pedro J. todavía era el director del Mundo. Recuerdo una portada del Mundo en el que había una foto mía en la que yo estaba con víctimas de terrorismo, y estaba una portavoz del PSOE, una diputada vasca del PSOE, en aquel momento abogada de los presos de ETA, y el director del Mundo le dijo, como se publicaba el mismo día, en una entrevista a Zapatero le dijo: ¿qué me puede decir de estas fotos? Y entonces Zapatero dijo: esta, señalándome a mí con las víctimas, es el pasado. Eso es. Esta otra es el futuro. Entonces, claro, a esto hemos llegado porque se ha invertido en esto mucho tiempo, Claro. mucha estrategia, mucha táctica. Hablemos, si queréis, del final. O sea, hemos hablado de Zapatero. ¿Qué papel juega el Partido Socialista de Zapatero y también el Partido Popular de Mariano Rajoy en el final de ETA, ¿no? En el cese de la actividad armada, ¿no? ¿Y en quién ponéis más reproches o más responsabilidades a la hora de que el final no fuera quizá el correcto o el adecuado o el completo para las víctimas del terrorismo, María? Es que yo tampoco hablo del final de ETA. Te quiero decir que es otra de las grandes mentiras que nos quieren, hacer tragar. ETA los comandos han dejado de matar, pero ETA no solamente eran los comandos. ETA eran los comandos, el partido político, las empresas que sostenían, las juventudes de Jarray que sostenían todo aquello, estaban todo el día quemando cosas, los movimientos feministas, los ecologistas que cierran Lemoniz. Es decir, ETA es un entramado, es como una hidra de 9 cabezas que conforma el conglomerado de ETA, que tiene un proyecto político que sustenta todo aquello. Es decir, ellos matan por defender la Euskal Herria de los 7 territorios. Entonces, ETA no ha terminado porque el proyecto político está ahí, que ya no se llaman Euskal Herritarrok ni Herri Batasuna, pero me da igual, se llaman Bildu y Sortu, y llevan en sus listas electorales a gente con las manos manchadas de sangre. ¿Esto en qué país democrático pasa? Y no nos asombramos, dices, y en las elecciones tienen 44 candidatos de gente que ha pasado por la cárcel porque han matado y no pasa nada, y son concejales de sus pueblos. Y la gente está tan orgullosa. Entonces, yo creo que todo esto hay que empezar desmontándolo, diciendo, vamos a ver, esto no se ha terminado. Estamos, como decía antes, todavía en no sé qué punto del partido, pero el partido no se ha terminado. Y ETA está viva, no como comandos que matan, gracias a Dios, y nadie se alegra más que nosotros de que no maten, pero ETA y su proyecto político están vivos. ¿Cuándo hubiéramos pensado que Pamplona iba a tener un alcalde de Bildu? Pamplona. Impensable. Pamplona, Navarra, que estaba a la vanguardia de España, tiene en este momento un alcalde de Bildu al frente de Pamplona. Y lo siguiente será la anexión de Navarra al País Vasco, porque eso también está contemplado. Y yo creo que lo que hay que hacer es, esa digestión de la que hablaba Iñaki, que estaba muy bien dicho, vamos a ver si empezamos a vomitar y dejamos de hacer la digestión, porque no podemos digerir todo esto. Entonces, lo primero, no hay final, y lo segundo, hay claros responsables. El primero de ellos es Zapatero, y algunos son más responsables por acción y otros más por omisión. ¿Y lo quieres completar, digo? Bueno, ya completan los demás. Completamos, que si quieres, Iñaki, complétamelo tú. Bueno, yo creo que María. efectivamente en esos tiempos en los que se diseña el final de ETA, pues no se tiene ningún pudor para traspasar todos los límites, todas las líneas rojas, que entonces no se llamaban líneas rojas, políticas, digamos, humanitarias, en relación con las víctimas, por ejemplo, y se traspasan todas las líneas. Es decir, se negocia con terroristas para darles cosas que entonces no sabíamos lo que era. Van a dejar las armas. Lo venden como una victoria de la democracia. Somos tan generosos que los terroristas van a participar en el juego político y vais a estar a salvo de que os maten y tal, ¿no? Es una venta estupenda, ¿no?
pero se traspasan muchas líneas. Y yo creo que de todo ese traspaso de líneas, que significa que si estás atento en todos estos años, los traspasos, lo que decía, las cárceles al PNV, legalizar Bildu frente a la doctrina del Supremo, todos esos pasos, incluso ya, que necesitar el apoyo de Bildu para gobernar, una cosa natural, todo eso yo creo que ha hecho tanto mal a España y a la historia de la política y la sociedad, lo que decíamos de esa exportación de todo lo que se ha hecho mal y el significado que tenía todo lo que se ha hecho mal con el final del terrorismo, tiene una exportación en Cataluña cuando ya se atreven a hacer otras cosas porque no pasa nada. Y efectivamente pasa el tiempo y no es que digas, no les va a pasar nada, no, es que les amnistían. No, es que los jueces, no, es que les amnistían. Y la amnistía ya es una cosa como aceptada normalmente. O que Puigdemont, tal, o sea, que un tío participe en esto, que Otegi diseñe, en fin, participe en la memoria democrática. Todo eso ha podrido los cimientos de la democracia, del juego democrático, del juego político y la sensación de impunidad de la ciudadanía, ¿no? En este país puede pasar cualquier cosa. Chapu, para ti, Zapatero, ¿qué papel juega en toda esta historia? Yo creo que él es el padre espiritual, ¿no? De todo este gran movimiento. Y es, es el padre espiritual y de todas las maneras, ¿no? Es el que dice, bueno, como no vamos a seguir peleando contra esta gente, sino que vamos a pelear contra el que tenemos al lado, contra el que ha sido nuestro amigo, vamos a pelear con él y nos vamos a pasar al otro lado de la frontera entre lo que suponíamos que eran demócratas y gente que empuñaba armas, por entendernos, ¿no? Y él es el que pega ese salto. Entonces, bueno, una vez que uno da ese salto, ya se tiene que producir todo lo demás. Es decir, que a través de eso se explica todas las cosas que han sucedido. Por ejemplo, la demonización de las víctimas o el señalamiento del que no está de acuerdo con eso. Es decir, habrá mucha gente que ahora mismo, pues si nos está viendo, estará poniendo, anda, que vosotros estabais en sus redes, estabais mejor con ETA, ¿no? O sea, que Rosa o que Iñaki o que María, ¿no? Estabais mejor con ETA, no podéis vivir sin ETA. Yo no soy una víctima del terrorismo, ¿no? Luego, por ejemplo, la manera de orillar a la víctima, convirtiéndolo en una especie de discapacitado emocional y político. Es decir, es gente que ha sufrido tanto, como María vivió lo que vivió, que lo viviste, como María vivió lo que vivió, pues claro, se enfrentó tanto al dolor que no es capaz de tener una voz en el espacio público y en el debate. Y entonces, pues entonces hay que orillarla. Entonces no vale lo que tú dices, ¿no? Y luego está todo el tema el Zapatero lo que hace es la asimetrización de la memoria. Es decir, que no es que haga un olvido, porque los países y los pueblos pueden olvidar o recordar, pero todo. Y Zapatero lo que hace es hundir la memoria de ETA y borrarla, y a la vez resucitar la memoria de Franco. Porque lo que necesita para pactar con aquellos a los que les humeaba la pistola era convertir a estas personas de aquí, que eran representantes políticos, en demonios. Para hacer a los otros buenos, para hacer de Arnaldo Otegi una especie de olenchero del caserío Chillarre y un tío que viene ahí como en Navidad a darnos discursos sobre el genocidio y todo eso, pues estas personas que están aquí sentadas, que son concretamente estas personas, tenían que ser demonizadas, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza todo ese movimiento. Y luego toda la desmemoria, pero no es una desmemoria inocente, como la que puede ser una demencia senil, de un pueblo senil. No, es que a la vez que se olvida el terrorismo de ETA, se resucita, la Operación Zapatero es resucitar a Franco. Y entonces ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Yo tuve una experiencia límite con la memoria, límite.
Yo fui en las últimas elecciones y fui a la puerta de la cepa. Perdona que te recuerde, Nada. María, este momento, donde en presencia de María ETA asesina a Gregorio Ordóñez y digo a decir, por si hay alguien que no lo sabe. No, es que hay mucha gente que no lo está viendo que no lo sabe. Entonces, yo preguntaba a las personas si sabían qué es lo que había pasado ahí dentro. ¿Usted sabe lo que ha pasado en este restaurante? Y entonces muchos decían, no, no quiero responder. Esos eran los que sabían lo que había pasado. No, no sabe lo que ha pasado. No, no sé qué tal. No, pues la verdad es que no quiero responder o no. Nadie decía sí. Nadie me dijo que sí. Entonces yo empecé a pensar que siendo San Sebastián una ciudad tan turística, nuestra ciudad querida, tan turística y habiendo gente de tantos sitios, pues había gente que no tenía por qué saber de lo que había pasado, de qué sucedía en ese lugar. Pues gente que no conoce este lugar, si viene gente de Iowa, por ejemplo, o de Francia, o de tal. Entonces hice una pregunta que era la pregunta El canario en la mina. Y era la pregunta, ¿conoces la tarta de queso de la Viña? Que es el bar que está al lado. Todo el mundo conocía la tarta de queso de la Viña. Madre mía, es demoledor. Incluso la receta de la tarta de queso de la Viña, gente que no sabía castellano, pero nadie sabía lo que había pasado en la cepa cuando ETA había matado a Gregorio Ordóñez. Claro, pero es decir, sal a la calle ahora y pregunta a la gente joven, si quieres, quién fue Miguel Ángel Blanco. No saben. Ya te regalará. Pero es distinto, ¿eh? Es distinto. Preguntarle en Donosti, No, no, Claro. que saben. una carga mucho mayor. Eso, claro, eso es. Ya te digo, Aquí es una cuestión de memoria y de, en fin, de falta de transmisión de educación. Claro, Pero aquello es otra cosa. Olvido consciente. Eso es retrasado. Premeditado, consciente, Claro. o sea, con un objetivo político también. Claro. O sea, lo de excluir a las víctimas, lo de, ya que no podemos excluirlas de todo, vamos a excluir a los verdugos. O sea, quiero decir, la equiparación en el fondo es eso, porque tú decías muy bien eso de, claro, generosamente vamos a conseguir que dejen de matar. Otra cosa, como los números para la memoria, esta facilita, muy fácil de preescolar. A ver, cuando Zapatero rescata a ETA ya estaba derrotada desde un punto de vista militar, para que nos entiendan. O sea, ya no tenía capacidad para organizar comandos, podía haber dado algún susto y tal, pero su problema es que la democracia, las relaciones institucionales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cooperación institucional internacional y, por cierto, con mucho esfuerzo, pero por fin la gente en la calle que terminó saliendo, habíamos derrotado a ETA. Su capacidad operativa, su relato, que era más importante todavía. En el Parlamento Europeo se habían levantado voces ya para señalarles por el relato, no solamente por el crimen, para reconocer que eran una amenaza para nosotros, pero un problema para toda la democracia europea. Cuando Zapatero rescata a ETA es porque ETA ya está derrotada. Lo mismo que rescata al secesionismo cuando el secesionismo ya no pintaba nada en Cataluña, como segundo paso. ¿Para Pues lo rescata como aliado. Claro, claro, lo rescata para que sea su aliado. Tú lo has dicho muy bien. ¿Por qué tiene que excluirnos a nosotros? Pues porque ha decidido quién va a ser su aliado. Porque ha decidido cuestionar la transición democrática, por tanto tiene que cuestionar a uno de los actores fundamentales de la transición, que es la derecha nacional española, y por tanto va a pactar con los que han sido enemigos históricos y tradicionales de la democracia, con el secesionismo y con el terrorismo, con quienes lo representen, y por eso tiene que legitimar la historia de estos dos segmentos de la política española que ya están derrotados por la sociedad y en el caso del terrorismo, pues por la cooperación internacional, por la policía, o sea, pero es que eso Zapatero lo argumenta. Es que yo, en esas actas de las negociaciones de ETA que se han venido publicando, y algún periódico ha publicado incluso fotografías, es que es muy llamativo que no queramos, o sea, que pase desapercibido, por ejemplo, un acta, una conversación de una reunión que mantuvieron con ETA después de los atentados de la T4. En marzo del 2007 hay una reunión, otra vez, después de los atentados de la T4, y entonces Lau, que es el mediador, porque claro, como eran iguales los dos, ETA y el gobierno tenían un mediador, o sea, entre dos iguales y tal, ¿no? Que no era traductor, era mediador. Bueno, entonces, Lau dice en esa reunión, bueno, yo me cabré mucho con la Equincha, dice Lau, la Equincha
La para acción, quien nos la está viendo, es acción. una acción. O sea, la Quincha es el atentado con muertos y tal, la acción. Me cabreé mucho cuando lo de la Quincha. Yo cogí un cabreo, les dice esto, cogí un cabreo brutal y tal. Pero Gorburu, Zapatero, que es como ETA llama a Zapatero, Gorburu, me dijo que había que seguir adelante. Y creo que tenía razón, porque antes estábamos en guerra. Vosotros matabais y secuestrabais, nosotros deteníamos comando y los poníamos a disposición de la justicia. Pero eso ya se acabó. A ver, eso está escrito, está por escrito, está recogido. ¿Y qué? Y la, No pasa nada. Claro. y la continuación, me refiero al gobierno de la etapa de Pedro Sánchez, ¿no? Y su papel, digamos, ahí estaríamos... Con el ¿no? interregno de Rajoy, que yo sí puedo decirlo. Sí, Quiero Bueno, decir todo que- bien. no, quiero decir que, claro, a ver, por o sea, omisión. en fin, si no hubiera existido Zapatero y toda esta legitimación y toda la historia, Sánchez no hubiera podido levantar el muro poniéndolo al lado de la fosa que el otro había ya acabado, pero tampoco lo hubiera podido hacer si durante la mayoría absolutísima que tuvo Rajoy, Rajoy hubiera atacado el tumor. Y el tumor era Zapatero, que había roto la cohesión entre españoles, que había decidido, en fin, legitimar lo que no es legítimo en ninguna democracia, que había asaltado las instituciones, que había iniciado el proceso de memoria histórica, pero no para, en fin, terminar con ninguna injusticia, sino para poder llamar fachas a los que votaran en contra de la ley de memoria. Entonces, bueno, en fin, Rajoy llegó y el tumor estaba ahí. ¿Y qué hizo? Un lifting. O sea, arregló la economía y tal, hizo un lifting de piel y no combatió lo sustancial. Y si hubiera combatido lo sustancial, pues Sánchez no hubiera podido hacer, aunque hubiera perdido las elecciones el PP, lo que ha podido hacer. Porque en ese interregno no se hizo lo que había que hacer. Si queréis añadir algo, podéis añadirlo. No, vamos, yo cuando antes hablaba de acción y omisión, es que a mí me parece igual de responsable el uno que el otro. Es decir, el uno, Zapatero, lo hizo fatal, pero Rajoy llega con la esperanza de muchos españoles de que aquello iba a cambiar en muchos aspectos y laissez-faire, laissez-passer. O sea, no hizo nada. Se puso de perfil, con lo cual tiene también una enorme responsabilidad, porque es verdad que Pedro Sánchez no podría hacer las cosas que está haciendo ahora sin los 7 años de gobierno de Rajoy, donde las cosas siguieron, el mal llamado proceso de paz, el blanqueamiento de ETA, todo siguió avanzando poco a poco. No digo que él lo impulsara, pero él dejó que aquello siguiera, con lo cual, claro, estamos donde estamos. Claro, en esa etapa de Pedro Sánchez, 7 años desde el 2018, Bildu ha sido, digamos, un socio además muy, muy fiable para el gobierno de España. No les ha fallado apenas, bueno, nunca había otro más movimiento, pero siempre ha estado ahí Bildu. Y siempre está, voy a hacer un poco de abogado del diablo, nunca mejor dicho a veces. Y siempre dicen esto de, bueno, pero no es lo que pedíais, han dejado las armas. Han pasado a la política, ¿no? Yo nunca pedí que pasaran a la No, pero política. ese No, era el argumento. claro, no, es que... Ellos No, usan, es que- Ya estaban en política. Claro, ya estaban. política. Lo que La hicimos es política ya sacarlos estaba. de la política y se sacaron de la política porque era gente que no se merecía estar en un espacio político. No, No queríamos Yo que te digo el nos argumento que ellos usan. María. Claro, sí, pues yo tengo el mío. Sabes que Entonces, no el es- mío no es es que que- no quiero que vuelva. No, pero cuando si a mí me preguntan, ¿no sabes lo que queréis? Yo digo, no, Claro. yo no quería que las instituciones democráticas estuvieran controlados por enemigos jurados y mortales de la democracia, que mataban para que la democracia no tuviera una oportunidad, como toda organización totalitaria y terrorista, porque son enemigos brutal, o sea, en fin, de nacimiento de las sociedades plurales. O sea, ¿cómo vamos a pretender que quienes nos han matado... Es que, a ver, había una cosa que decíamos mucho en aquellos tiempos, y es de, no hay que darles nada, ni para que maten, ni para que dejen de matar. Claro. O sea, quiero decir... Hay premio. Claro, no hay premio. Por dejar de matar tampoco hay premio. O sea, ¿qué es esto de premiarles por dejar de matar? Pero si es que eso nunca... Quienes dieron la batalla, la liberaron en defensa de las libertades, nunca por la paz y tal, pues no es eso lo que queríais, no. Queríamos y queremos su derrota. Y su derrota pasa por la deslegitimación
de toda su historia y de todos sus objetivos. La de ahora también. O sea, y por la deslegitimación de los que están en las instituciones emponzoñándolas. Y por los que van de demócratas y nos dan lecciones de dentro de las instituciones. Y desde luego por la deslegitimación de quienes los han puesto ahí. Y ahí está el PSOE. O sea, el PSOE no dice, no, es que busca el acuerdo y Bildu y tal. No, es que buscan el acuerdo de Bildu porque odian más a la derecha española que a ETA. Es que el PSOE desde hace mucho tiempo odia mucho más a la derecha española, que es la que le puede quitar el poder legítimamente en un proceso electoral, que a ETA, que es la que se lo da. Porque realmente fíjate, Bildu es, efectivamente. Rosa, perdone, y tú que desconoces de dentro, yo perdone, es que siempre pienso, ¿y el afiliado del Partido Socialista cómo puede digerir todo esto? Porque me odia a mí mucho más que a Otegi. ¿Ves? Pero que Otegi les ha tenido con escolta, ha matado a compañeros suyos. Y sin embargo, toleran y transigen con todo esto. A mí me parece increíble. Pero sí, porque piensas en un Partido Socialista que no existe. No, ya, que no existe, ya. Sí. Sí, es que cuando has dicho eso de que, bueno, estuvieron ilegalizados durante un tiempo, pero fueron legales desde el principio de la democracia. ¿No? Iban al Congreso de los Diputados y hacían como que, bueno, echaban discursos y se iban, ¿no? A veces no. Por imperativo legal, ¿no? Por imperativo legal, pero luego también abandonaban, ¿no? O sea, como que, claro, España no van a estar allí en España, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ha habido, el pecado original está en la permisividad que se ha tenido desde el principio con lo nacionalista y de paso con otra cosa horrible que estaba un poco más allá de lo nacionalista, que era el terrorismo y ese mundo que además eran 200.000 vascos, 300.000 son ahora, pero no, más o menos. O sea, quiere decir que era una parte pequeña de la sociedad, ¿no? Y se tenía, dice, claro, ¿cómo vamos a acabar con ETA si hay gente que les vota? Se dijo muchas veces. O sea, parecía como antidemocrático cargarse o ir a por un grupo terrorista porque había 150 o 200.000 en ese momento, bueno, a favor de esto. Entonces, esa permisividad, ese no saber qué hacer con el terrorismo que lo han tenido todos los gobiernos, todos los presidentes, no saben qué hacer, negociar, ir a Argel, no sé qué, les damos, no les damos, les ilegalizamos, no les ilegalizamos, ¿no? La época de Aznar fue un poco más precisa, me parece a mí, bueno, yo creo que sí, en cuanto a cómo atacar el terrorismo, a las ricotabernas, de manera judicial, todo eso. Pues fue un espejismo, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero en realidad todo eso viene la historia empieza en algún sitio y es por ahí, por el principio por el comienzo de la democracia, ¿no? Todo esto ha ido arrastrando una sensación de que con el terrorismo no se podía acabar, y si se podía acabar tenía que ser negociando. Eso caló mucho, ¿no? Y cuando por fin, no la paz, pero si llegó la negociación, mucha gente, y sobre todo la izquierda de nuestro país, pensó, joder, eso es lo que había que hacer, eso es lo que había que haber hecho, negociar, ¿qué queréis? Pero además no les hemos dado la independencia, como dicen. No, porque ya la tenemos, claro, ya. Cuando Ibarretxe hacía esos numeritos de que iba a un referéndum, es igual, si aquello ya es independiente, ya no hay una bandera española, ni por el forro, y todo lo demás, ya no saben qué pedir, una vez de las cárceles la podían haber pedido hace 30 años, bueno, la han pedido justo en su momento, ¿eh? Entonces, todo eso es el gran nubarrón sobre la percepción de la política ya en la sociedad, no te digo entre los políticos, sino en la sociedad española, ¿no? Que ahora los catalanes pues también tienen derecho a sus cosas, y el catalán y demás, bueno, o sea, se han permitido cosas que ya, como hemos traspasado ese umbral de asombro, pues nos parecen normales, ¿no? Entonces, hay que ser esperanzado, naturalmente, como dice María, y yo lo soy, pero hay un trabajo de la pera, ¿no? Porque reordenar todas esas actitudes que se han tenido con los terroristas y en contra de las víctimas. Las víctimas nadie quiere verlas. Nadie quiere verlas. Bueno, están, sí, vale, pero es igual. Ya se les dio una medalla y dinero y tal y cual. ¿Qué van a decir? Que se reconcilien sean tan generosas que vayan a un encuentro restaurativo de esos que se ponen de moda por ahí y que se abracen. Claro, se abrazan. Los ciudadanos dicen, ya está, porque
hicieron el mal, pero luego las víctimas se han abrazado. ¿Yo por qué voy a pensar mal del mundo abertzale, del mundo independentista, si ya está todo arreglado? Yo cuando venía a Madrid me decían, ¿qué tal por ahí? ¿Estáis mejor? Digo, estáis mejor, ¿no? Ahora que... Y decía, como dicen los argentinos, ¿bien o te cuento? ¿No? Bien, no entro en detalles. Y bueno, claro, sin entrar en detalle, bueno, no nos matan. Bueno, pues como Zamora, no, sí, vas a la calle y No, tal. yo también suelo decir eso. Haces Digo, vida normal. a ver, que no te maten pero- siempre es una tranquilidad. Pero todo lo demás, todo lo demás, pues... Chapu, cuando tú escuchas este argumento que, como le decía Maricel, que utiliza el PSOE de, bueno, es un partido democrático, legal, Sí. y además dice esto, pero no era lo que pedíais, que ya han respondido ellas, no, pero me refiero, sabéis que lo usan, ¿no? Es de, no era lo que pedíais, han dejado a las armas, Sí, sí. ahora usan la palabra. Claro. Es que, por ejemplo, de los que estamos aquí, ninguno podemos gozar de los privilegios de haber dejado las armas, porque ninguno hemos tomado las armas. Es decir, que la capacidad del ser ex asesino y celebrar al ex asesino solo se le puede conceder al asesino. Disculpadme, es que no estamos en la misma historia. Yo no soy asesino. Es decir, que esta cosa cuando dicen, oye, pero ¿qué más queréis? Joder, pues ¿qué más queremos, no? Que vamos a darles un abrazo. ¿Qué queréis que hagamos? Cuando se dicen, ¿qué más queréis? Lo viene a decir el sanchismo y el socialismo actual, vamos a llamar sanchismo, ¿no? Y el post-zapaterismo, porque lo que pretende es pasar página. Pero nadie puede pasar página. ¿Y hasta cuándo? Dicen. ¿Hasta cuándo? El Estado. Los Estados no perdonan. Podrá perdonar una víctima del terrorismo. Oye, en su sacrosanto derecho de restaurar sus relaciones, como si quiere ser muy amiga de la persona que mató a su marido, a su hijo o a su padre. Ahí no, yo no tengo absolutamente nada No que decir. podemos decir. De todos No modos, se me ocurriría. El pasar página cuando hay más de 300 asesinatos de ETA. Claro, no. Resolver. Resolverse, una condena. ¿Cómo vamos a pasar página? pero en cambio... Como decía María, ¿cómo vamos a pasar página? Y yo en esto, a lo mejor soy un poco anomalía, porque soy joven y me interesa la historia de mi país. Veo a Merche Ezpurúa, que señalaba gente con el seudónimo de Maite Soroa, y está recibida en la Moncloa. Y le dan premios, mis queridos compañeros de la Asociación Parlamentaria del Congreso. La mejor relación con la prensa. Sí, la ¿eh? mejor relación con la prensa. Que además es un premio, creo que lo decía Zardalejos, o sea, indigno. Pero, Totalmente. claro, además, mira, hay escenas que dan medida de las cosas. Por ejemplo, cómo cambian los polos, ¿no? Por ejemplo, en San Sebastián, este verano, no, el verano pasado, estaba sentado en una mesa, en un restaurante, al lado de mí, Valentín Lasarte. Valentín Lasarte estaba comiendo, terrorista de ETA, ¿no? Condenado. Tranquilamente. Y estaba sentado tranquilamente en una mesa. Yo, porque respeto el espacio público, no voy a donde Valentín Lasarte a decirle, ¿sabes que eres un hijo puta lo que hiciste, tal? No, porque me he educado en un ámbito cívico contrapuesto a lo que hacían ellos, que era justamente el agredirte, el ocupar tu espacio, es decir, por eso yo no le digo nada a Valentín Lasarte y me parece normal que esté ahí. Ahora, pienso yo, ¿se puede sentar Santiago Abascal en esa terraza? Con escolta igual. ¿Se puede sentar un tipo con una kipá en esa terraza? Donde se sienta Valentín Lasarte y cena tranquilamente. Y digo que me parece bien que cene tranquilamente Valentín Lasarte, que no estoy llamando a hacer scratches ni a molestar absolutamente a nadie. A mí, no que no cene tranquilamente, pero yo, por ejemplo, entro en un bar, está Valentín Lasarte y va. voy. Claro. Y entonces quiero que el señor del bar se dé cuenta que a lo mejor tiene que utilizar el derecho a admisión, que es lo que a mí me parecería, Claro. diciéndole a Valentín Lasarte con una educación impecable, perdone, pero prefiero que usted no cene en este bar, porque no me entran los clientes. Claro. Eso sería una sociedad democrática y éticamente y moralmente digna. No somos dignos porque permitimos que Valentín esté en las terrazas de San Sebastián, que yo también le he visto, comiendo y cenando tranquilamente y la gente le reconoce y la gente come y cena al lado suyo sin querer el más mínimo problema. Porque Y- nadie le dice al dueño del restaurante, Claro, yo me voy. Me voy. Es lo que les sin decían andar follando, a como las tú dices, víctimas ¿eh? de ETA que tenían Eso comercios y tal, dejaban Claro. de ir al comercio Claro. y entonces... Eso pero sería una sociedad claro. digna, una sociedad que Decente. sin montar follón y sin hacer cosas raras, le dijera al dueño, mira, no voy a entrar porque tienes a esa persona ahí cenando y yo no ceno Ujú. al lado de un asesino.
Pero otra de las cosas que uno tiene fogonazos, ¿no? Que suceden con este tema. Que te llamen facha. Bueno, eso O sea, ya está, esto ya está, ya es viejo, ¿no? Yo cuando pasa una semana que no me lo ha llamado nadie digo, Rosa, estás fatal. Algo Estás flaqueando. Pedro, hubo un tiempo, pero o sea, da medida de la borroquización de España, que hubo un tiempo en el que en Madrid nadie te decía facha. O sea, que vivías en una sociedad, pues la que, oye, Entonces, te llamaban facha, ¿dónde te llamaban? En Donosti. Facha, chacurra, te ponían, es decir, a la gente le han hecho de todo, ¿no? O sea, de todo. Incluso en Vizcaya, ¿eh? Y claro, de todo. Ah, bueno. No, digo, hablo de la experiencia. Bueno, ahí. Venga, boina guipuzcoana. Espérate, que me voy a desenroscar la boina guipuzcoana. Bueno, me la voy a ladear, Rosa, como os la ponéis vosotros allí. Y entonces, había un momento en el que no te llaman facha y de pronto estás en Madrid y de pronto te dicen uno, que tú eres un facha. Y yo digo, ostras, Estoy en casa. esto me quiere sonar, a mí me suena de algo. Y por ejemplo, uno acude a los argumentos y es testigo de argumentos de entonces, ahora mismo. Por ejemplo, el otro día le pegan un tiro en el cuello a Charlie Kirk. Y joder, los argumentos en las tertulias que yo presencié en persona eran, Iñaki, clavados, o sea, la fotocopia de los argumentos cuando ETA mataba a alguien. Es que bueno, claro, el contexto de violencia. Es que también era muy radical. El contexto de violencia creado alrededor de esa situación, Claro. pues crea este tipo de sufrimientos bueno, lo mismo. Lo mismo. Es decir, que, claro, tienes una sensación de familiaridad muy incómoda. Porque antes, en el 98, venías a Madrid, yo que me gustan los toros, a San Isidro, y a los 3 días decías, ¿qué pasa? Joder, que no llevo esto encima, Que me quitas la mochila. que me quita una mochila que llevaba 20 ladrillos. Y ahora resulta que de pronto vivo en Madrid desde hace 20 años y de pronto digo, oye, me está pesando algo. Digo, era la misma mochila de antes. Así hemos empezado. ¿Cómo estamos ahora? La pregunta pues, es que se ha socializado ese radicalismo, esa tal, ahora ha permeado por toda España, o sea, es que se ha extendido. Sí, lo has visto tú al principio. Y entonces es que ahora, pues eso ya es lo común. Entonces lo que te digo, yo lo digo como de broma, pero no es una broma. Esto de que si pasa, bueno, unos días que no, sobre todo en redes sociales, no te llaman fascista, facha y tal, dices, uff, estás floja, Rosa. O sea, es floja. Recordaba viniendo para la tertulia una frase que era para, no sé si para reír o para llorar, ¿no? Cuando a Íñigo Errejón le descubren estas denuncias anónimas de agresiones sexuales y demás, salió Arnaldo Otegi en, no sé si era una radio del País Vasco y demás, y decía, muy apesadumbrado, decía, ay, hay monstruos al lado nuestra, ¿no? Hay monstruos al lado nuestra, decía. Coño, ¿te has dado cuenta ahora? Claro, O cuando, por ejemplo, vienen y menean las vallas de la Vuelta Ciclista y las tiran a la policía por el genocidio. Entonces, el tipo que es el jefe de ese movimiento, alentado, por cierto, por Sánchez, Por supuesto. es un tipo que pertenecía a ETA. Sí, que se ocupaba de las finanzas. ¿Cómo es la asociación Guernica? No sé, Gaza, pero claro, pero estamos con la legitimación otra vez, o sea, no, porque, a ver, Sánchez lo legitima, lo que está ocurriendo en la Vuelta y tal, en fin, esa violencia y bueno, lo legitima cuando dice aplaudo yo, estas cosas y tal. El lado correcto de la historia. Eso es, en el lado correcto de la historia. Pero es que luego se van de excursión en la flotilla y van 2 terroristas en la flotilla y leemos estos días que, bueno, no solamente los han repatriado. Que les hemos pagado el billete de vuelta. Sí, pero el billete de vuelta en un vuelo comercial. Porque no han querido volver subir con el ejército, claro. Pero, a ver, pero para eso son españoles, ¿verdad? O sea, quiero decir, no les ha importado que el gobierno y les hemos pagado. O sea, hay un sitio donde se pueda decir que que yo no quiero pagar esa parte en mis impuestos. O sea, porque, claro,
esto lo decimos aquí entre nosotros, pero para el ciudadano que que lo ve y tal, ¿qué ve? Pues que esos 2 terroristas que fueron en la flotilla han sido devueltos a España pagándolos por el gobierno porque tienen todo el derecho y porque han estado haciendo lo que tenían que hacer. Los fachas somos nosotros, Claro. que hemos dicho que eso está mal. Y ellos te dan clase a tus hijos en el colegio, Es, a tus hijos en la universidad, eso. son los prescriptores de la moral. Y no les pública. cuentes todavía hoy a tus hijos, en fin, a tus nietos ya en mi caso, la historia real, si van a un colegio público. Porque si te vienen con los deberes o con lo que sea y dices, no, nene, esto no es así, tu hijo, su padre o su madre te corrige y te dice, no le cuentes eso que le van a suspender. Claro. Pero eso ocurre Lo van a convertir hoy. en un paria. Claro. Hoy, o Eso sea, hemos no, comentado no, antes. no hace 20 años cuando ETA, no, hoy. Claro. De todas maneras, decías todo lo de los Mossos y demás, pues siempre hay una reflexión que al menos tengo yo. Digo, si hay responsables políticos indeseables en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Vasco, están ahí también porque hay ciudadanos indeseables que los votan. También está esa parte, digo, igual es normal que haya responsables políticos indeseables para ciudadanos políticos indeseables. Bueno, no, yo creo que, digamos, aceptar que como hay ciudadanos indeseables, es normal que haya políticos indeseables, es renunciar a mejorar la Pero sociedad. hay ciudadanos, entiendo, en el País Vasco que... Y en España. En España ni en el resto de Claro, España. en toda España, quiero decir, en el resto de España también. Bueno, pero a ver, pero si la política no sirviera precisamente para poner en valor lo que es positivo, los valores de la democracia, los valores de la libertad, los valores de la convivencia, y digamos, bueno, pues como hay impresentables que votan impresentables, pues nos callamos. No, para eso estamos, para luchar y denunciar a los políticos impresentables y a los ciudadanos impresentables que votan políticos impresentables. O sea, bueno, yo no me resigno. O sea, a mí me... Esta es otra parte interesante, porque siempre se habla de los políticos, pero no de los ciudadanos, o no siempre. No, a ver, es que los ciudadanos eligen a los políticos. O sea, y en España ha habido durante mucho tiempo, y se sigue produciendo, una enorme mentira. Por ejemplo, siempre se ha dicho que lo más perseguido, lo más deleznado, lo que peor toleraba en España la gente en las encuestas y tal, era la corrupción, y luego votaba corruptos, y ahora ni te cuento. No, quiero decir, o sea, que realmente, bueno, pues, o sea, porque, como diría Arzayus, no me nos gustan los corruptos, pero son mis corruptos, Claro. ¿no? O sea, entonces, hay una tarea que es de pedagogía democrática, que en España no se ha hecho y que hay que hacer, y bueno, programas como este contribuyen a eso. O sea, hay que señalar que esos políticos ya, pero como les han votado, y bueno, a Hitler también le votaron, y no por eso nos parecía que, bueno, oye, como le han votado, pues puede hacer lo que le dé la gana. No comparo a los políticos actuales españoles con ese señor. Bueno, no eres como Pablo Iglesias, que llama No, a como Hitler a María Corina. Corina. O sea, que- No, yo ese aspecto. ni siquiera comparo tal, pero sí Yo las comparo semanas en que no me llaman nazi me veo que estoy raro también, Hombre, porque no te ya no es digo. solo facha, nazi. ya soy un nazi Pero directamente. no esa actitud de decir, bueno, como les votan, pues habrá que, pues es lo que tú decías antes, bueno, oye, como hay 300.000 que votan a partidos políticos que están con ETA, oye, pues habrá que aceptarlo. Pues no. O sea, no, si hay 300.000 que les votan, habrá que reconducir, habrá que educar, habrá que tal, y a los terroristas, en aquel caso, pues habrá que... ¿Os acordáis cuando ilegalizaron a Batasuna, verdad? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. O sea, quiero decir, Bueno, los obispos decían que, bueno, qué horror. que iba a pasar algo gordo. Claro. con- Esa es otra parte, Iñaki, que también es interesante, el papel de la Iglesia. Y se ha hablado, pero nunca está de más volver a hablarlo. Parte de la hablado Iglesia, poco. o sea, pues, poco para lo que hay. Y además creo que Bueno, también- ETA nació en un Seminario. seminario, ¿no? O sea que, sí, la relación de... Bueno, tiene que ver eso con... El País Vasco también era, y Navarra eran los sitios más religiosos, ¿no? En los años 60 de España y tal. Ahora se ha invertido, bueno, precisamente y probablemente por esa inversión de... El Dios es el nacionalismo y tal, ¿no? En vez de... ya no, ahora es uno de los sitios donde ha bajado más la presencia de la gente en las iglesias y tal, ¿no? La iglesia también infectada por el Concilio Vaticano, ¿cómo era? De Juan XXIII, lo de la liberación de los pueblos, esa filosofía que enredó las mentes de muchos jóvenes, no solo en Euskadi, ¿no? En el mundo, ¿no? De liberar los pueblos.
que era legítimo, ¿no? Que era un deber moral, por decirlo así, ¿no? Todo eso ha estado vinculado al nacionalismo. La Iglesia está más vinculada al nacionalismo que a la ciudadanía en general, ¿no? Siendo, como decimos, porcentajes muchísimos menos de la población, pero digamos que son una minoría, Y en todos estos años han tenido actitudes, pues que están en la hemeroteca también, ¿no? De celebrar las misas por etarras muertos por los que les ha explotado una bomba, no celebrar misas de víctimas, como Ordóñez, bueno, Setién es un ejemplo básico del comportamiento de la Iglesia. También hablaba de paz y reconciliación y no sé qué, pero había que... el pueblo vasco tenía unos derechos superiores, ¿no? O sea, lo que está por encima de todo, más allá del derecho a la vida o de respetar a las víctimas, eran los derechos de un pueblo que estaba machacado por la historia, ¿no? Y entonces la Iglesia estaba ahí. Los tiempos van cambiando naturalmente, ¿no? Van cambiando, ¿no? Pero en una de mis últimas películas, en el 2019-2020, bueno, tú lo sabes bien esto, entrevistamos a un sacerdote al azar, el párroco de un pueblo, no lo voy a decir ahora porque... Que lo busquen, que lo busquen. que lo busquen. Que lo encuentren. Pero al azar, no fuimos a uno. Sí, Era un señor, tarde llegáis un señor y- que no tenía auditorio público, o sea, tenía No era conocido. no era conocido. Era un párroco de pueblo. Un párroco de pueblo no era conocido públicamente, más allá de su pueblo. Y le entrevistamos, y la entrevista, bueno, suscitó que el obispo, el actual no, pero el que era el obispo era Munilla, ¿no? Munilla. ¿No? No, que no era ¿Cómo? pueblo No, guipuzcoano. mi primo era el No, vale. arzobispo. Vale. Sí, pero bueno, quiero decir que le apartaron, porque son unas declaraciones absolutamente incendiarias, ¿no? De que, bueno, los terroristas, los terroristas, le decía que le repateaba la palabra terrorismo, ¿no? Porque le decía, no, pues los jóvenes, las circunstancias, tuvieron que hacer lo que tuvieran que hacer. Pero eso fue portada incluso de ABC. Pero ya no solo eso, sino que 100 sacerdotes de la comunidad vasca dijeron que ese señor estaba diciendo lo que ellos pensaban, es decir, que había que olvidar aquello, que la reconciliación, que había que integrar a esta gente y que lo que había pasado pues tenía que ver con las circunstancias del franquismo y patatín, patatán, ¿no? O sea que todavía habrá, yo supongo que a la baja o no, igual es a la alza, no lo sé, porque como las cosas estas también, pero la Iglesia tenía un papel muy importante, porque ha sido un fundamento moral para el mundo tarra, o sea, para justificar de alguna manera el asesinato de opresores, y luego para el nacionalismo en general, para el que el nacionalismo en general, aunque estuviera más alejado de los charcos de sangre, pensara que, bueno, alguna razón habría superior para que alguien se dedique a matar, que a nadie le gusta matar, ¿no? Como suelen decir ellos también, ¿no? Eso lo decían. Lo decían. Lo decía hasta Eguiguren, no tiene razón, pero tiene sus razones, decía Eguiguren. Hemos hablado de Bildu, pero no hemos hablado del PNV. Yo quería añadir una cosa sobre la Iglesia, o sea, la visión un poco romántica de ETA como una especie como los celotes, ¿no? Es decir, contra el Imperio Romano y entonces que era España opresora y entonces todo eso que acogió un poco de alguna manera ETA en la operación es la peor estrategia que se ha podido llevar a cabo, porque aquella iglesia, o sea, aquellos tipos que una parte de la iglesia acogía, han terminado montando el campamento de Bernedo. Bueno. O sea, esto es, o sea, lógico, Claro, es que es la nacionalismo deriva. que La nace deriva. de Dios Talegue Sarrak, ¿no? De Dios y leyes viejas, remata en un campamento transfeminista LGTB con un duende y los monitores duchándose en pelotas con los niños. O sea, que todo ese nacionalismo que lo alumbra por el tradicionalismo de alguna manera y lo cristiano, en una parte, remata en lo woke. En Que es la degeneración absoluta. la unión más Exactamente. loca. O sea, tú le vas a decir a un cachero, le vas a decir que tiene que ser animalista, que no puede cazar con la perrita, o sea, es una absoluta locura ahora mismo. Por eso, y la va a ganar Iglesia está- Bildu. Claro.
por eso les come la tostada, porque claro, Claro. nuevas generaciones Claro. ya dicen, bueno, al casero no, pero al nieto del casero, pues que está ya en otra cosa y que no te... Solán y Claro, no sé mismo. qué. Yo, solo una cosa, Sí. porque iglesia somos todos. Yo hablaría de Jerarquía algunos eclesiástica. curas del País Vasco, que no hay iglesia vasca tampoco, ¿eh? No, jerarquía sí. Sí, jerarquía eclesiástica sí, claro que ha habido, pero iglesia somos, en realidad somos todos. Yo entiendo que también ser cura en aquellas circunstancias en determinados pueblos no era fácil. Pues chicos, no seas cura. Tampoco Claro. ser concejal y a los Claro. concejales. Y además a los curas les pides un plus hacia los oprimidos, los que sufren, los que están amenazados. Y muchos se fueron al lado cómodo de la película. Entonces es verdad que yo creo que muchos curas no han ayudado en nada, pero es síntoma de una sociedad absolutamente enferma, que ha cambiado a Dios por la política y por No, este y tipo que de al cosas, cura, claro. al que le marginan, digamos, al que la jerarquía le quita, porque es que aquello, yo animo mucho a que por favor, quien pueda, que lo lea. Es que yo lo estaba leyendo y yo creo que te llamé mientras lo estaba Claro, leyendo. sí, me acuerdo. Es que yo lo estaba leyendo y digo, no, es que no puede ser, porque además el tipo hablaba en plan bonachón, o sea, era como un rollo. un tipo majo, y que tú dirías, el cura dice, uy, qué majo, no era un tipo que te daba así para atrás y tal, y bueno, brutal. No, pero es que a ese hay 100 curas que suscriben, que bueno, hay que mantenerlo y tal, pero al que se ponían en lo bueno de verdad, con las víctimas, con los oprimidos y tal, a ese lo perseguían. ¿Os Hombre. acordáis de lo de Maruri? Claro. Del Hombre, cura de nuestro Maruri. cura de Maruri. Yo, Había yo, curas yo Ay. agnóstica de toda la vida, Claro. que he ido a misa, y no he ido a tantas misas como en aquella época. Yo iba Antonio todos los Beristain. domingos a misa para acompañar al cura de Maruri. Allí iba Sí. todos los domingos a misa, pero mamá, Bueno. ahora vas a misa, tío. Hay que ir a acompañar al cura de Maruri. Vamos pero verdad, Que sí, María, que sí, hombre. A los mejores curas los hemos conocido también, ¿eh? Hemos Por conocido a los Beristain, mejores. Beristain, Antonio Beristain, Jaime Larrinaga. a García Cortázar García también. Es Cortázar. decir, hemos tenido unos Sí. curas Claro, fantásticos. pero con Algunos escolta. iban con escolta y dices, ya Bueno, esto es el bueno. colmo. O Lo de sea, Beristain, qué majo. por Porque eso, favor, fíjate, ¿no? Los curas, estamos hablando de la iglesia en un sentido crítico, claro, o de cercanía con el terrorismo, pero los curas que se opusieron, pocos, pero se llevaban escolta. O sea, eso no Él pasó en ponía- ningún lugar de ponía Europa. Calaveras Otra en cosa. la entrada de su habitación. Sus compañeros sacerdotes, compañeros jesuitas. sí, jesuitas le ponían calaveras en la puerta, le dibujaban calaveras sus compañeros jesuitas. O sea, no gente que venía de fuera. Era... Antes de ir al futuro, quiero preguntaros, como decía, por el PNV, que ya lo ha dejado Rosa caer un poco. ¿Tú ves que el PNV va a perder la hegemonía que siempre ha tenido? La hegemonía ya la ha perdido. No sé si va a perder el poder institucional más que lo que ya ha perdido, que ha perdido Lo va a en perder muchos sitios. por los jóvenes. O sea, por las generaciones más jóvenes que van a ir votando más a... Creo que son, vamos, en el postelectoral que hacen siempre aparecen que los hijos o los nietos de los que toda la vida han votado PNV, pues ahora votan Bildu. A ver, son igual de demócratas, son más nacionalistas, además ahora ya se duchan, y entonces, y además están, digo, los de Bildu y los de Batasuna y tal, están en las instituciones, tienen buen rollito y tal, y todo esto, y bueno, y son verdes y no sé qué, En el cartel son adorables. y tal, y ¿no? O sea, son una gente majísima. Pues nada, pues lo Las normal, citas y son están, igual de claro. aquí, son de aquí también, porque claro, lo de votar a los de aquí, allí se dice mucho eso, y sí. es que hay que votar al PNV porque son de aquí. Entonces digo, ¿y yo dónde he nacido? O sea, o sea, nosotros, pero son de aquí. Entonces, estos son de aquí, son más verdes, más animalistas, más, yo qué sé, más modernos. Creo que sí, el PNV se ha quedado un poco antiguo. Eso. Antiguo a un Y gobierno. hacen carriles bici y demás. Entonces dices, bueno, pues ahora les toca a ellos. Entonces ahora les toca a ellos. Tú ves, por ejemplo, imaginas, María, no sé, a Arnaldo Otegi de Lehendakari. Bueno, ya tienen más alcaldes que el PNV, es decir, ya tienen más alcaldías que el PNV. Lo que pasa es que todavía, que aunque suman, podrían sumar con el PSOE. Bueno, yo siempre digo que al final los etarras son asesinos, pero no son tontos, ¿eh? Y políticamente Arnaldo Otegi es un animal político y lo hace muy bien. O sea, deberíamos aprender para imitarle en muchas cosas, no en lo malo, pero políticamente, si te fijas, es el que menos escándalos da, el que menos declaraciones hace, pero ellos siguen hacia adelante y es el socio más fiable y Pedro Sánchez está encantado con él y él con Pedro Sánchez. Con lo cual, pero saben que lo siguiente va a ser
tener la lehendakaritza con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, porque Como van tienen la preparando alcaldía de terreno, Pamplona. claro, van preparando Están terreno, allanando la claro, pista porque esos jóvenes que les votan, porque son los masistas, más feministas, más ecologistas, más todo, y encima, como dice Rosa, se duchan, se han tuneado. Merche Izpurua, de cuando era Maite Soroa a como es ahora, es otra mujer. O sea, es otra, es que, bueno, se han tuneado perfectamente y, bueno, van limpios, van aseados y van con traje de chaqueta. con corbatas. Entonces, claro, pero la gente joven en el País Vasco, como han blanqueado la historia de ETA, como vivimos como si ETA no hubiera existido, por eso no hay que hablar de las víctimas, porque si tú hablas de las víctimas, entonces dices, es que ha existido una banda terrorista, pero vivimos como si ETA no hubiera existido, el partido político está absolutamente blanqueado. Entonces, ¿cómo no le vas a votar? Son mucho más modernos, mucho más progres, es mucho más apetecible votar a Bildu que al carca y al casposo del PNV, ¿no? Bueno, pues lo siguiente será que sea el Lehendakari. No sé si será Arnaldo Otegi o será un sucedáneo, pero me da en las igual, porque el últimas ya proyecto no. político Ya no presentaron, Otegi ya no se presentó como Claro. candidato ya en las últimas, ¿eh? O sea, fue un ingeniero de Vizcaya, pero vamos, con carrera de ingeniero, un chico estupendo con americana, que claro, tú le ves y dices, ¿en qué se distingue este del PNV? En nada. ¿Cómo se llama el candidato de Bildu? Los Pradales, pero es Pardal. Chandiano, ¿no? Chandiano. Sí, las gafitas, camisa blanca, tal. Pello Chandiano. ¿no? Se manda. Pero fíjate que yo creo que la gente allí ahora no diferencia, decimos, parecen viejos, tal, o sea, estamos hablando de cosas superficiales, digamos, pero yo creo que en lo básico la gente no diferencia el PNV de Bildu. O sea, Bildu se ha ablandado, por lo menos públicamente o de apariencia, se ha ablandado tanto que parece del PNV, por decirlo así. No, porque en su programa Pues el radicalismo lo tiene en el Yo bolsillo. creo que el PNV parece Bildu, porque Y el PNV, ha dejado por efectivamente. todo, o sea, el PNV es otro. Se ha tirado a la Se ha tirado piscina. absolutamente. Efectivamente, todo se ha podemizado. Eso también. es, o sea, el Y PNV... entonces yo creo que eso, en cuanto a programas y esto, yo creo que la gente lo ve igual. Pero dice, bueno, pues voto ya a este que es más joven y no sé qué, o por cambiar. Y además pienso, ya estoy igual, no sé qué les parece, pero yo pienso que tampoco aquello va a cambiar con Bildu. O sea, yo pienso que no va a cambiar tanto con Bildu. ¿Qué va a hacer Bildu que no ha hecho el PNV? legitimar más la historia de ETA. Bueno, vale, pues, No es menor, ¿eh? no es menor. Es la legitimar, Vale. es decir, para esto matamos y esto Claro. hemos conseguido. Bueno, O sea, vale. o sea que... a Pero ese camino está ya iniciado y Ah, tal sí, y cual. sí, sí, Pero, sí, pero digo que decir, en cuanto a cambios sociales, radicalismos, independentismos, yo creo no, pero cuéntale, si ahora cuesta explicar a la gente, imagínate tú un Lehendakari de Bildu. Tú cuéntale que no está legitimado democráticamente, aunque tenga legitimación por parte, pero que eso no es legitimidad democrática. Cuéntale a cualquiera que no conoce la historia porque no se la ha explicado nadie, que no le han educado en democracia y tal, que ese tipo que sale por la televisión, que es el Lehendakari de todos los vascos, pues... Pero no eso, tiene- como decimos, todo esto ya se ha allanado ese camino, ¿eh? Pero la tarea para, ¿Eh? como hemos dicho, que no nos conformamos y que la historia no ha terminado y que no hemos perdido, que ahora estamos en una fase en la que estamos perdiendo, pero que no ha terminado la batalla, cuanto más legitimación activa haya, en ese sentido pública, pues más duro será, más Claro, difícil, más no, nos desde costará. luego, desde luego. O sea que no es una cuestión de programas. ¿O qué va a conseguir que no haya conseguido el PNV? Es una cuestión de legitimación de su historia de terror. O sea, la legitimación de la historia de terror es un Lehendakari de un partido político que sigue bendiciendo la historia de terror de ETA, el por qué mataron y a los que mataron. Esa es Está la claro. legitimación. Bueno, si fuera el mismo Chandiano y no fuera Otegi, Qué mal, ¿no? Chandiano digo que se hizo famoso a nivel más nacional con esa entrevista que hizo en la cadena SER, creo que con Aimar Bretos, cuando él se negaba a hablar de banda terrorista y de actividad terrorista de A condenar, a condenar nada. O sea que... Pero Además, claro, ellos dicen, pero si yo ¿cómo no estaba con sorprende? aquello. No, hombre, bueno, mucha gente le sorprendió, María. Pues- Eso es lo que digo. Mucha gente le son ganas sorprendió. también de sorprendernos No, de ya lo lo sé, pero obvio. hay Quiero gente- decir hay que, gente que vive a espaldas de alguna realidad. bueno, pues entonces Sí. seamos conscientes de que la gente se quiere autoengañar, pero Bueno, es que yo creo de verdad que es un ejercicio de obviar, no de olvidar. De verdad creo que hemos estado en un ejercicio de obviar algo, ¿eh? No olvidarlo. Creo que el matiz es terrible, porque claro, una cosa es el olvido, es algo involuntario, y en cambio obviar es voluntario. Y yo creo que ahí la sociedad vasca tiene mucha culpa.
porque Pero no obvia está... un voluntario y responde a un ¿Por Claro. qué quieres obviar? Claro, ¿Por qué? claro. Efectivamente. Porque hay unos beneficios. Claro, yo ahí trazo otra línea, digamos, en los contornos en los que estamos viendo un poco el reflejo de ETA en el presente. El estadismo es una cosa. Entonces, el estadismo es aquel que, por los intereses de su país, va en contra de sus propios intereses y entonces concede actos de extrema generosidad. Y a cambio de esos actos se inmola. Entonces eso es lo que dice, eso es lo que viene a decir el sanchismo y el zapaterismo. Vienen con aquel eco y las campanillas de los estadistas. Nosotros somos los estadistas, concedemos el perdón, las grandes palabras de la paz, de toda esta historia. Pero esto es justamente al revés. Porque esto es el antiestadismo, es aquel que hace lo que es malo para el país para su propio beneficio. Exacto. Es decir, claro, que es un olvido premeditado con un beneficio, que es el que tú estés gobernando en Madrid. Es que están haciendo olvidar a la gente para seguir en el poder. Y eso es lo que emputece, con perdón, toda esta historia. Es decir, no estamos hablando de que alguien nos esté viendo y, bueno, es que el paso de las generaciones, los chicos están con el TikTok y con el Twitch y entonces pues no están en esta historia y no están en esta onda. Ha pasado tan rápido el tiempo que ya las generaciones, fíjate, y para mí parece que fue ayer. No. Aquí están obviándolo con un interés que es el de mandar para mantenerse en el poder. Es decir, que es una amnesia espuria. Claro. Lo que estamos viviendo. Es lo que lo termina, a mi modo de ver, de podrir totalmente. Claro. Porque el antiestadismo que tú dices, muy bien, está muy bien esa reflexión, efectivamente tiene el objetivo de obtener y mantener el poder por parte de quien lo practica, que es el Partido Socialista, con Zapatero y con Sánchez después. Tiene ese único objetivo. Por eso cuando se dice el PSOE ha blanqueado a ETA y te quedas ahí, te falta una segunda parte que es la importante. No ha blanqueado a ETA porque quiera blanquear a ETA, sino para blanquearse a sí mismo, porque ha elegido a ETA como socio. Claro. O sea, porque la necesita como socio, porque ha querido excluir a la derecha democrática y legitimar a ETA. O sea, es así de sencillo, o sea, así de brutal, pero así de sencillo. No es blanquearla, para hacerle, o sea, para qué generoso soy, te blanqueo. No, es que necesito blanquearte porque solo eso me blanqueará a mí. Porque si voy a ser socio tuyo, yo tengo que blanquearte a ti para que no me tiznes. Y a la vez demonizar al otro, claro. Claro, no, es que es legalizar a ETA para ilegalizar al PP. Esto es así, de brutal, o sea, pero es así. Legitimar a ETA, legalizar a ETA para ilegalizar al PP, para excluirle de cualquier pacto democrático. Claro, esto es muy tremendo, ¿eh? Hablamos sobre, y ya cerramos con esto, sobre futuro. Que siempre es un poco incierto, porque no somos rapel ninguno, no tenemos bola de cristal, ni podemos adivinar cómo será, pero empiezo por ti, Iñaki, dentro de otros 14 años, ¿qué pasará con ese periodo histórico del terrorismo, o sea, de la actividad armada de ETA? ¿Cómo se recordará? ¿Cómo lo recordarán las generaciones más jóvenes? ¿Qué papel tendrá en eso los políticos? Pues ya que hablamos de estadismo, a veces parece que hablamos de presentismo también, ¿no? Es decir, como que la historia también se construye en estos 10 últimos años, ¿no? Y en ese sentido yo soy, bueno, optimista, decir, pero no, esperanzado. En el sentido de que la historia la van a escribir esos chavales que ahora están en TikTok, que no tienen puñetera, parece que no tienen puñetera de nada. Y el Franco algo le suena, porque claro, se habla tanto, ¿no? Pero del pasado terrorista, pues no. Pero eso serán los historiadores, los periodistas. Yo siempre lo digo muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos con chicos y todo. Esa gente que como nosotros, bueno, tú igual fuiste niña prodigio, pero yo era medio tonto con 18 años y tal. Solo pensabas en cosas, en vanidades totales, divertirse, no sé qué. Pero luego hemos hecho algo en la vida, ¿no? O sea, que siempre hay tiempo y además no hay por qué creer que una generación es más tonta que la nuestra, ¿no? Y tal. Siempre pensamos que estos chavales no se van a enterar así.
se enterarán y escribirán la historia. Y probablemente la escriban bien. Yo creo que la escribirán bien. Habrá de todo, habrá quien intenta siempre negar el holocausto y tal y cual, o sea, pero yo creo que hay suficiente información en la prensa, en la televisión, por suerte había televisión, hay películas, yo he participado en eso, pero hay materiales audiovisuales que dan informaciones sanas, correctas en el buen sentido, para poder construir una historia. Yo no tengo ninguna duda de que esto estará en buen sitio en la historia, lo que ha ocurrido y la densidad de la persecución y todo esto que decimos, la sociedad enferma y tal. No sé cómo será la sociedad en el futuro, no tengo ni idea de cómo será. Vamos, no sé. Porque no nos imaginamos nada. Yo creo que no tenemos capacidades para hacer prospecciones ni del año que viene, vamos. Y además todas las cosas corren mucho. Pero el futuro tendrá una memoria interesante. Ahora, en términos políticos, yo a veces, el otro día veía que, bueno, es un dato que lo conocemos, pero lo juntas, los numeritos que decías tú, ¿no? El porcentaje de los nacionalistas, de Bildu, de Esquerra, o sea, de los que quieren romper España, sumas 1,6, 1,7, 1,7, no llega ni al 6%. Si eso no se cambia electoralmente, tú lo intentaste, ¿no? O hablabais de la reforma electoral, nos están controlando el 6% de la población. A ese 6% se agarra una persona, un presidente sin escrúpulos, a un puñetero 6% y cambia el país. Lo degrada, y le plantea un futuro bueno, muy difícil de revertir, ¿no? Entonces yo creo que esto está condicionando el presente y estará condicionando el futuro, ¿no? La participación extraordinaria de grupos políticos que representan a poquísima ciudadanía que intervengan de una manera tan relevante en el país, en la gobernación del país. Rosa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la reflexión general que ha hecho Iñaki. Yo también creo que la verdad y la justicia se abrirá paso, o sea, y lo veremos. Y mira que yo tengo 73 años, pero espero verlo. Sí, yo creo que se abrirá paso, pero se abrirá paso en la medida en la que insistamos en que se abra paso. Hay que Que haya mucha gente que no tire la toalla, que insista y que siga librando la batalla. Porque, a ver, en fin, como otras grandes tragedias de la humanidad que mucha gente quiso tapar, pero que finalmente a lo largo de la historia se abrió paso. Y yo creo que a los que aquí estamos, o por lo menos a mí, no me queda más que decir que, oye, por mí que no quede. María. Pues yo iba a empezar con esa frase, por mí que no quede, Sí. que es una frase muy de Neos también. Yo creo de verdad que esto lo único que tiene que llevarnos es a que sigamos dando la pelea, dando la batalla. Llevamos tantos años además que ahora no vamos a tirar la toalla. Es decir, esto requiere que sembremos muchísimo. Nosotros vamos a los colegios, hablamos con los jóvenes, intentamos mantener muy viva la memoria, recordamos a las víctimas y a lo mejor la gente piensa, bueno, pues esto no vale para nada. Vale muchísimo. Y creo que hay que despertar conciencias, que al final la inmensa mayoría de la sociedad española es gente de bien, que sabe que las víctimas del terrorismo son los héroes de la democracia. Entonces, no podemos permitir que se les olvide. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros dentro de 14 años? Pues no sé, pero que estos 14 años vamos a seguir peleando, eso lo tengo claro. Chapu. Yo no soy muy optimista en general en cuanto a En todo, Gerard. en cuanto a las estructuras éticas de la institucionalidad en este país ahora mismo. No soy capaz de hacer predicciones políticas. Me siento totalmente incapaz porque todo es muy cambiante. Pero hay algo de lo que no hemos hablado y lo que, bueno, hasta aquí Iñaki, y yo creo que es muy importante, que es el cambio cultural. Es decir, la manera en la que la cultura es un motor que funciona al margen de los vectores que mueven a la política. Y entonces que la política puede ir por un lado y los pactos de Sánchez puede pactar con lo que sea. Pero al final la cultura va moviendo y va creando un sedimento y un pozo que es ahora diferente, gracias, por ejemplo, al trabajo ingente que ha hecho Iñaki, pero al de otros que están sucediendo ahora. Por ejemplo, la película de Díaz Llanes, el fenómeno Patria. Contra eso es muy difícil luchar, porque son inercias culturales. Y yo creo que esa inercia
caminará, tengo la esperanza de que caminará y nos acercará a las nuevas generaciones a la verdad de lo que ha sucedido y por lo tanto a la justicia. Bueno, hay cosas culturales, películas siempre son más fáciles de ver, películas documentales más fáciles de ver que un libro que a veces llega a ver. Yo leía este verano, y lo conoceréis seguro, el libro este de Patrick Radden Keefe sobre el IRA, No digas nada. Yo que soy poco conocedor de la historia del IRA. Hay una serie, además. Hay una serie, sí, y dicen que además es muy buena también. Es La aconjante. recomienda mucho Rogelio. Es aconjante la historia de Lira, de esa madre asesinada y de algunos personajes que uno encuentra similitudes también en España y en las zonas del norte de España. Iñaki, gracias por venir. Encantado. Que vean tus documentales. Bueno, sí, están todos en Filmin, tengo que decirlo ahora. Filmin. Filmin. Todo esto es ahí. Iñaki Arteta, documentales en Filmin, que los compren, que los alquilen, pero sobre todo que los vean y que los compartan. Rosa Díez, 30ª edición del libro ya. ¿O? Bueno, Rosa Díez, del libro de sigamos Zapatero. aquí. Y aparte está estupenda, Rosa. ¿Cuántos? ¿73? 63, ha dicho. 73, ¿no? 70. ¿A 73? Diablo, qué maravilla. Todos míos, todos míos. Todos. No, no te quites ni uno, no te quites ni uno. Rosa, gracias. María San Gil, un placer como Muchas siempre. gracias, de verdad. Es que además que no es que sea tu casa contra poder, es que tu casa también es un poco pigua media, con lo cual, María, además dando la batalla, es que aquí estáis, gente que no tenéis otro carácter, que no pueden cambiar ya a esas alturas, es que cómo van a cambiar ahora modositos. No, aparte que vamos a ganar, ¿cómo vamos a rendirnos ahora? Dale. Chapo Paulata, gracias Chapo por venir. Gracias a vosotros, un placer. Ha sido un placer. Próximo domingo, 9 de la noche, habrá otro Contrapoder. No estará ninguno de nuestros tertulianos de hoy. Una pena. Pero bueno, es que la vida continúa y la batalla continúa. Hasta entonces, pásenlo bien. Adiós.